¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos mucho que nos acompañen este fin de semana en el maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El Instituto Nacional Electoral recortó a más de 40,000 paisanos que se inscribieron para votar desde el extranjero por presuntas irregularidades. Por lo tanto, solo 180,000 podrán sufragar en el mes de junio. Mientras tanto, únicamente 37 de cada 100 mexicanos se dicen satisfechos con la democracia en nuestro país, en tanto que el 52% afirmó que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia apoyarían un gobierno militar en nuestro país. Todo esto está registrado en el Latinobarómetro 2023. Durante las actuales campañas electorales, Claudia Sheinbaum Pardo es la candidata que ha recibido más atención de la radio y la televisión, concluye el monitoreo realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a petición del INE. Y también Claudia Sheinbaum es la que ha recibido más menciones positivas, pero al mismo tiempo es la que también ha sido mencionada en más ocasiones de manera negativa. Los candidatos alcaldes que andan en campaña ofrecen el oro y el moro o las perlas de la Virgen a los potenciales votantes para que les entreguen su sufragio. Sin embargo, la mayoría de los candidatos que aspiran a ser presidentes municipales también demuestran su ignorancia y dicen muchas mentiras, porque prometen muchísimas cosas absurdas cuando su responsabilidad básica, fundamental y esencial es ofrecer buenos servicios de calidad a las personas que pretenden gobernar en los municipios. De estos y otros temas hablaremos con ustedes en este maratón de puntos y comas este fin de semana. Gracias por quedarse con nosotros en este espacio informativo. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Todo caminaba muy bien, todo estaba perfilado para que en los comicios del 2024 la participación de los mexicanos que radican en el extranjero fuera la más numerosa y rompiera algunas marcas establecidas en los procesos anteriores. Sin embargo, habrá que esperar para saber si finalmente se consolidan algunos cambios en la lista nominal de electores de mexicanos que radican en el extranjero, porque resulta que el Instituto Nacional Electoral le metió mano a esa lista nominal de mexicanos en el extranjero y de un plumazo le quitó una muy buena cantidad de mexicanos que potencialmente podrían participar. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que el domingo 25 de febrero del 2024, cuando se cerró el registro para la lista nominal de electores en el extranjero, quedaron inscritos 266,661 ciudadanos mexicanos. Y ustedes que nos escuchan y que nos ven, saben lo difícil que resultó para muchos compatriotas que viven en Estados Unidos inscribirse, darse de alta, conseguir los documentos para que finalmente les dijeran que están inscritos y que pueden votar. Fue un proceso muy largo, fue un proceso muy difícil, muy complicado. En algunos casos, aunque parezca una exageración, fue un proceso tortuoso porque ni el Instituto Nacional Electoral, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores y tampoco las embajadas y los consulados de México en el extranjero ayudaron mucho a nuestros compatriotas para que se inscribieran en la lista nominal de electores. Bueno, pues resulta que el domingo 25 de febrero del 2024, esta lista nominal de electores en el extranjero se cerró con 266,661 ciudadanos inscritos. Y resulta, y por eso algunas personas quizá no se han dado cuenta de lo que sucedió plenamente, resulta que en pleno sábado, lo que podríamos llamar como un sabadazo, el sábado 13 de abril del 2024, el Instituto Nacional Electoral informó que para dar certeza, solidez y confiabilidad a la lista nominal de electores en el extranjero, realizó una revisión minuciosa de 42,436 solicitudes de registro. ¿Y qué cree usted? Se determinó la improcedencia
de 39,724 solicitudes. Por lo tanto, en este momento solamente quedaron habilitados para votar desde el extranjero un total de 187,388 registros de ciudadanos que quieren votar. De 226,000 bajó a 187,000. Y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, en este caso Alejandro Sosa Durán, apuntó que se realizó el mismo procedimiento que en elecciones pasadas y se siguieron patrones de direcciones de IP, es decir, direcciones de algunas personas o de algunos sitios en Internet que tienen direcciones que tienen la misma dirección IP, es decir, personas que se dieron de alta a través de la misma dirección, lo revisaron, también revisaron las inscripciones que se hicieron de personas que comparten el mismo código postal, se revisaron aquellas que no tenían firma o aquellas que presentaban alguna adulteración en la firma, y en total se revisaron 42,436 solicitudes, y de estas 40,733 fueron con credenciales tramitadas en México y solamente 1,703 con credenciales tramitadas en el extranjero. Usted sabe porque usted toma su credencial del INE y se va a dar cuenta que las credenciales tienen una vigencia de 10 años. Entonces, es muy natural que una gran cantidad de compatriotas que viven en Estados Unidos tengan credenciales expedidas en México. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil conseguir la credencial del INE en México que obtenerla en un consulado o en una embajada. Quizá muchos funcionarios no tengan claro algo que es básico. Sí, hay millones de mexicanos en Estados Unidos, pero la mayoría de esos mexicanos no tienen el hábito y la costumbre de ir a las embajadas o a los consulados, excepto en situaciones verdaderamente extremas. ¿Por qué? Porque la queja recurrente de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que es donde hay más mexicanos radicados fuera del país, siempre se quejan de que en los consulados y en las embajadas no les dan el trato que debieran de manera comedida, eficiente, oportuna. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos mexicanos que viven en Estados Unidos son personas modestas y son personas que no tienen necesariamente el hábito o la cultura de acudir a hacer trámites oficiales ante ciertas dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, fue muy difícil que la gente se inscribiera y por eso es muy lamentable que el INE el sábado pasado anunciara que le había dado una rasuradota a la lista nominal de los mexicanos del extranjero y dio que por lo menos dejó temporalmente en duda, dio, digamos, de baja temporal a 39,724 ciudadanos, a reserva de que esos ciudadanos impugnen la decisión del INE y logren que los reinscriban en la lista nominal de electores. ¿Pero qué más hay? Bueno, pues las razones por las cuales se determinó la improcedencia de 39,724 solicitudes son las siguientes. Las vemos en la diapositiva número 3. Irregularidades en la firma fueron 18,203 casos. Irregularidades en el comprobante de domicilio fueron 861 casos. Fíjense, aquí hay otro detalle que es muy importante. Muchos paisanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, hay ocasiones en que 6, 7, 8 o 10 vivan en el mismo departamento o entre todos paguen la renta de una casita y vivan ahí todos juntos. Entonces, es muy común que haya grupos de personas que no son parientes entre ellos, que no son familiares, pero que compartan el mismo domicilio. Algo que a lo mejor en México no es común, pero en Estados Unidos es muy común que varias personas, 4, 5, 6, 8, no sé si hasta 10 en algún momento, compartan el mismo domicilio. Por eso me llama también la atención esto de irregularidades en el comprobante de domicilio. También hablan de manera muy genérica del incumplimiento en los requisitos y en ese caso incluyen a 12,574 personas. También hablan de registros con múltiples irregularidades e incluyen en ese paquete 8,086 casos, de tal manera que por diferentes causas, aquí le ofrecemos las principales, dice el Instituto Nacional Electoral
que 39,724 mexicanos quedaron excluidos de la lista nominal de electores para votar en el extranjero. Y por supuesto que estos ciudadanos están muy enojados, pero creo que también deberían de hacer el esfuerzo de apelar la decisión del INE, de exigir una aclaración y de exigirla con energía a través de los mismos mecanismos que el INE ofrece para saber qué les dicen y si esa justificación y explicación resulta totalmente satisfactoria o si en su caso es una decisión justa o injusta de la autoridad electoral. Las principales irregularidades o inconsistencias relacionadas con la firma, solo con la firma, fueron las siguientes: firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial para votar. En el rubro de comprobantes de domicilio, se detectaron con la alteración de datos, comprobantes apócrifos, registros reiterados con el mismo comprobante y comprobantes que no cumplen con la vigencia requerida. También se encontraron documentos apócrifos, direcciones inexistentes, así como registros incompletos, por ejemplo, por la falta de algún requisito o firma. Todos estos elementos que argumenta el INE tendrían que ser en su momento impugnados por las casi 40,000 personas que fueron rasuradas de la lista nominal de electores en el extranjero. Arturo Castillo Loza es el presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el extranjero. Él dijo, y lo vemos en la diapositiva número 5, que los ciudadanos mexicanos que recibieron la notificación en su correo electrónico de que fueron excluidos de la lista nominal de electores en el extranjero por alguna irregularidad o inconsistencia, deberán comunicarse al INE a más tardar el 5 de mayo. Tómenlo en nota. Tienen ustedes de plazo a más tardar hasta el 5 de mayo para realizar las aclaraciones necesarias y ratificar su registro en la lista nominal de electores en el extranjero en la modalidad específica que habían elegido, señaló esto el consejero Arturo Castillo, que es, digamos, el jefe de esta comisión que revisa todos los asuntos relacionados con el voto de nuestros compatriotas fuera del país. Es importante precisar que los ciudadanos cuyo registro resultó improcedente con credencial tramitada en México o en el extranjero y no realicen dicha aclaración, con independencia de que hagan o no la aclaración, dice el INE que sí podrán votar en las casillas especiales que se instalarán en las 23 sedes consulares con credencial tramitada en México o en el extranjero. Es decir, mire, si usted tiene su credencial en regla, tanto bien que la haya sacado en Estados Unidos o que la haya sacado en México, pero que esté usted seguro que está en regla, lo que, si no quiere hacer el trámite engorroso de pedir una aclaración y todo eso, que yo le recomendaría que sí lo haga, aunque resulte muy latoso hacerlo, la mayoría de los trámites burocráticos ante las autoridades son muy tortuosos, pero siempre es conveniente hacer el intento para no dejarlos a los funcionarios en la total libertad de que digan, no, pues nadie vino a reclamar. No, sí hay que reclamar, pero en el caso, en el supuesto de que a pesar de eso le digan, no, pues fíjese que no, ya lo borramos de la lista nominal de electores en el extranjero, pero si su credencial está vigente, bien sea que la haya obtenido en México o en Estados Unidos, el día de la elección, el 2 de junio, aunque no haya hecho el trámite de aclarar con el INE o el INE no le haya aceptado la aclaración, váyase usted a la embajada o consulado que le quede más cercano de los que le vamos a mencionar y dígales, aquí está mi credencial vigente y yo vengo a que la chequen porque tengo el derecho de votar y quiero ejercer ese derecho. No se las pongamos tan fácil tampoco a los funcionarios de las dependencias de gobierno y en este caso ni a los del INE ni a los de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo menos vamos les dando lata y diciéndoles, pues como sea, yo quiero votar. Bueno, pues miren ustedes, los consulados y embajadas donde se podrá votar presencialmente en el extranjero son los que aparecen en la diapositiva número 7. Ahí ven ustedes el mapa de Estados Unidos y un poquito del mapa de Canadá, porque una ciudad de Canadá donde usted podrá votar el día 2 de junio es en la ciudad, por ejemplo, de Montreal. Es la única ciudad de Canadá donde se va a instalar una urna electrónica para que usted vote ahí de manera presencial. Si vive usted más o menos por la zona y pues puede darse una vueltecita al consulado de México en Montreal,
pues preséntese por ahí y dígales, aquí está mi credencial y quiero votar, porque ahí van a tener también una casilla especial para que voten los que no viven en esa región, pero que tienen su credencial en orden. Y luego ve usted abajo ahí la lista larguísima de consulados de los Estados Unidos, muchos de ellos ya muy conocidos: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Santa Ana, Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Ahí también puede usted votar, porque es la Embajada de México en Estados Unidos y ahí van a instalar una urna. Y también si usted vive en Europa, seguramente por ahí algún amigo nos estará viendo, si vive en Europa, las únicas opciones que tendrá para votar de manera presencial es que se dé una vueltecita por París, por la Embajada de México en París, Francia, o una vueltecita por la Embajada de México en Madrid, España. Y va a haber, por supuesto, una urna especial donde podrán votar aquellos que, aunque no estén en la lista nominal, pero que lleven su credencial en regla, podrán hacer valer su derecho de que les reciban su voto. Luego, la consejera Carla Street Humphrey Jordan aclaró hoy que debe precisarse que aquellas personas que recibieron en su correo electrónico la notificación de que quedaron fuera de la lista del INE en el extranjero mantendrán su registro en la lista nominal en México, por lo que podrán votar en territorio nacional el 2 de junio del 2024. Dice, con credencial para votar tramitada en México, garantizándose en todo momento su derecho al sufragio. ¿A qué se refiere Carla Street Humphrey? Se refiere a una cuestión muy sencilla. Si usted obtuvo su credencial de elector, si la tramitó y se la dieron en México y está vigente con un domicilio en México, y bueno, pues si usted tiene la oportunidad de estar en México en esa fecha, podrá votar en México. Pero si su credencial está vigente y es normal y está legal, entonces podrá ir a un consulado o a la Embajada de Washington y ahí decirles que quiere votar. O sea, el hecho de que usted haya hecho el trámite para registrarse desde Estados Unidos y se lo haya invalidado el INE, si su credencial está vigente y es legal, no le pueden negar el voto por ninguna razón. Es lo que, entre otras cosas, aclaró la consejera Carla Humphrey Jordan. ¿Y qué más? Bueno, ella también dijo algo que es muy interesante. Dice que confía en que la mayoría de los casos se van a resolver, los casos de las personas que puedan impugnar, y en otros se dará vista a las autoridades penales, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que determine si son constitutivas de algún delito, porque podría ser que las personas que estén registradas, algunas de las personas que estén registradas, ni siquiera sean las que hayan tenido la voluntad de registrarse desde el extranjero, lo cual el INE también tiene que proteger y dar vista por la presunta o probable comisión de un delito en materia electoral. Estos casos, que podrían derivar en implicaciones penales, dijo la consejera Humphrey Jordan, son 18,572 casos. ¿A qué me refiero? A que podría alguien haber hecho uso inadecuado, indebido de su credencial de elector, de cualquier ciudadano que se le hayan clonado o le hayan sacado alguna copia y que la hayan usado para registrarse. Pero usted no se preocupe por eso si usted no hizo eso. El que puede ser sancionado es la persona que haya hecho ese trámite de manera ilegal y usurpando su personalidad. Pero si usted tiene su credencial en regla y la tiene en su cartera, en su casa o bien guardadita, el día de la elección preséntese a votar en la casilla donde le corresponda, si está registrado su domicilio en la credencial, o si vive en el extranjero y su credencial está vigente, pues vaya a algún consulado y dígales que quiere votar. Pero son 18,572 casos de irregularidades con las credenciales de elector que podrían ser constitutivas de delito, según la consejera Humphrey Jordan, y que van a ser puestas a consideración. Esos 18,000 casos van a ser puestos a consideración de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que determine si habría que iniciar alguna investigación penal en esos casos. Y mire usted en la diapositiva 10, ahí vemos cómo quedó el registro el 25 de febrero con 226,661 ciudadanos. El 69,86% había pedido votar electrónicamente a través de Internet,
el 22.93% quería hacerlo a través del voto postal y el 7.21% de manera presencial. La mayoría de los casos que se analizaron son de personas que dijeron que querían votar de manera electrónica. Hasta donde yo chequé, estábamos hablando de que habían pedido participar y votar con voto electrónico a través de Internet, 33,000 de esos 42,000 ciudadanos que fueron revisados. Es decir, la mayoría quedaron incluidos en este segmento de las personas que habían escogido el voto electrónico, por lo que deducimos, no afecta a quienes hayan escogido votar a través del correo tradicional, el voto postal, o de quienes ya habían anunciado que van a ir a votar de manera presencial. Pero por este momento, de los 226,661 ciudadanos inscritos en febrero, solamente quedan activos 187,388 ciudadanos. Y ojalá que Luis ponga la diapositiva 11. En la diapositiva 11 está el correo del INE, voto.extranjero@ine.mx. Ahí puede usted mandar su mensaje para quejarse y pedirle al INE explicaciones de por qué lo cepillaron de la lista nominal. O en su defecto, sáquele una captura de pantalla a esta imagen que está en pantalla, porque ahí están los teléfonos a través de los cuales usted puede hacer contacto con el INE desde los Estados Unidos. Y recuerde que el plazo para presentar su reclamación, hacer su reclamación y pedir aclaraciones es hasta el 5 de mayo. Y en la última diapositiva, que es la 12, también aparecen otros números telefónicos. Aquí aparecen más números telefónicos que en la imagen que le presentamos anteriormente. Y también es muy importante que los registre y que si les son útiles los tome para que no se quede usted sin hacer una reclamación muy enérgica y de pedir explicaciones de por qué lo rasuraron de la lista nominal de electores en el extranjero. Y bueno, ya nos irán platicando en el futuro cómo les fue. Por lo pronto, así concluimos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos seguramente con un seguimiento de este asunto de las credenciales en el extranjero. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Se ha preguntado usted en algún momento qué es lo que se respondería si se viera frente al espejo y con toda franqueza se hiciera preguntas profundas sobre la forma como usted procesa la realidad? Hay encuestas que van a esa parte fundamental del pensamiento, de la idiosincrasia, de lo que define sociológica y antropológicamente a una persona, pero que pocas veces analizamos porque finalmente estamos involucrados en muchos otros asuntos que parecen más urgentes y más inmediatos, pero que no nos permiten ver con claridad quiénes somos y cómo procesamos las situaciones que nos envuelven de manera cotidiana. Pues bien, ¿se ha preguntado usted qué tan demócratas somos en América Latina? ¿Sabemos qué tanta inclinación tienen nuestros pueblos hacia el autoritarismo? ¿Tenemos alguna idea concreta de qué porcentaje de los mexicanos se muestra satisfecho con la democracia y quiénes verdaderamente no encuentran las respuestas que desean en esta forma de gobierno? Bueno, pues en el 2023, en promedio, fíjese usted, en 2023, en promedio, solo el 48% de los ciudadanos de nuestro subcontinente expresaron su apoyo a la democracia, considerándola el mejor sistema de gobierno que puede haber, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% que apoyaban esa forma de gobierno en el año 2010. Es decir, en 15 años, el entusiasmo por la democracia en América Latina ha tenido un descenso de 15 puntos porcentuales. Y en México, en particular en nuestro país, en 2023, solo 37
de cada 100 personas se expresaron satisfechos con la democracia que vivimos en nuestro país. Puede haber muchísimas razones. Todos sabemos, por ejemplo, que en México hay muchos poderes formales y fácticos que son diques para que la democracia avance. Hay muchos diques que impiden que la voluntad de la mayoría de la gente se exprese y tenga sentido y tenga curso y sea importante para definir situaciones. Y evidentemente eso propicia que muchas personas no sientan que la democracia les esté devolviendo las bondades que ellos esperarían en esta forma de gobierno. Pues bien, al observar los datos desde 1995, el año 2010 fue el segundo año en el que se expresó mayor apoyo a la democracia en casi 3 décadas. Solo en los años 1997 y 1998, el respaldo a la democracia en Latinoamérica llegó en promedio al 65%. Y el declive en este furor de los ciudadanos por la democracia o en este respaldo, este reconocimiento de los ciudadanos a la democracia, el declive a partir de 2010 ha sido sistemático durante más de una década. Un estudio denominado Latinobarómetro 2023, también refleja que en México el 48% de los ciudadanos estarían de acuerdo, escuche usted, el 48% de los ciudadanos estarían de acuerdo en que en caso de dificultades estaría bien que el presidente controlara a los medios de comunicación. En el respaldo de esta idea, México aparece como el segundo país con más alto porcentaje en toda América Latina. ¿Y qué más? Bueno, todos estos datos se desprenden del estudio denominado Latinobarómetro 2023, una encuesta regional sobre valores democráticos realizada por la Corporación Latinobarómetro, una institución sin fines de lucro que tiene su sede en Santiago, la capital de Chile. Para este estudio se realizaron 19,205 entrevistas. 19,205 entrevistas a ciudadanos de 17 países. ¿Cuáles son esos países? Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. En todos esos países, durante el 2023, se llevó a cabo esta encuesta que incluyó en total 19,205 entrevistas, es decir, una muestra muy robusta que solamente se hizo a ciudadanos de 18 años y mayores. Y vemos en la diapositiva número 4 las gráficas de cómo ha evolucionado estos criterios de los ciudadanos en América Latina. Por ejemplo, el punto 1 dice: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Si ustedes ven la línea azul allí en pantalla, se van a dar cuenta, por ejemplo, que los dos picos más altos de más respaldo a la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno se dieron, por ejemplo, en 1997, cuando el 65% de los encuestados dijeron: sí, yo creo que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. También en 1998, el 65% respaldó esta idea y hubo un zigzag hasta el 63% del año 2010. Pero ponga usted atención y vea otros datos muy interesantes. En este momento, en toda Latinoamérica, el promedio de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno representan el 48% en promedio en todo el subcontinente. Y por otro lado, los que son indiferentes y dicen: a mí me da igual el sistema de gobierno que exista en mi país, esos representan el 28%, y los que se muestran partidarios de un gobierno autoritario, esas personas que dicen: pues aquí lo que hace falta es orden y disciplina y ojalá que tuviéramos un presidente y un gobierno de mano dura para que meta en orden a todos esos borloteros. Esas personas que tienen esa mentalidad, que piensan que usando la fuerza del Estado y reprimiendo indiscriminadamente a las personas,
Esos representan en América Latina, afortunadamente, solo el 17%. Y al 28% le da lo mismo, el 7% dice, no sé, yo no quiero opinar sobre ese tema, pero solo 48 de cada 100 habitantes de Latinoamérica consideran que la mejor forma de gobierno es la democracia, a pesar de todas sus inconsistencias, insubsistencias, imperfecciones. Y si nos vamos a la diapositiva número 6, Luis, veremos cuáles son los porcentajes de personas que en América Latina consideran que están satisfechos con la democracia. Es decir, las personas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a participar en eventos políticos, me voy a afiliar a un partido político, voy a tratar de ser dirigente de mi colonia, si me invitan voy a ser funcionario de casilla, yo voy a cuidar los votos para que no hagan trampas. Ese tipo de ciudadanos que les gusta participar en la democracia y contribuir a fortalecerla, le decíamos a usted que en promedio en América Latina representan un 28%, los que dicen que están contentos con la democracia. Sin embargo, no es parejo en todo el continente, porque ahí vemos nosotros en la columna de la derecha, por ejemplo, que el 64% de quienes viven en El Salvador son los que tienen una más alta estima y se sienten muy o más satisfechos por la democracia que se vive en su país. El 64% de los salvadoreños dicen que están contentos con su democracia. Y después aparece Uruguay con el 59%, Costa Rica en tercer lugar con el 43%, Argentina y México en cuarto lugar con el 37%. Es decir, estamos en el cuarto lugar, los argentinos y los mexicanos, entre las sociedades que consideran que se sienten más satisfechas con la forma de gobierno democrática que existe en nuestros países. Pero hay otros países, por ejemplo, vea usted el caso de Perú. En el caso de Perú, apenas el 8% de sus habitantes se sienten satisfechos con la democracia que tienen. Y después está Ecuador con el 12%. Ecuador es el país de Sudamérica con el que tenemos en este momento un diferendo diplomático porque el presidente ordenó la irrupción violenta en nuestra embajada en Quito. Bueno, pues en Ecuador, para que usted se dé una idea y más o menos se imagine cómo piensan los ecuatorianos, resulta que de acuerdo con esta medición que hace el Latinobarómetro 2023, los salvadoreños son el segundo país de Latinoamérica de los que fueron encuestados después de Perú, en donde se sienten menos satisfechos con su democracia. Es decir, los ecuatorianos el 12% considera pues que sí están satisfechos, pero por supuesto, en este caso, estaríamos hablando de que el 88% de los ecuatorianos no se sienten contentos con la democracia que tienen. Y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Vea usted, en la diapositiva número 8, se mide a la inversa, la insatisfacción con la democracia que se vive en los países de Latinoamérica. Es decir, la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy contento con este régimen. A mí no me gusta cómo se manejan los asuntos del gobierno, no me gusta la división de poderes, no me gusta la actuación de los partidos políticos y a mí la democracia no me tiene contento y ojalá pudiéramos tener un sistema de gobierno diferente. Bueno, pues o perfeccionar la democracia, hacerla mucho más cercana al pueblo, con mayor participación del pueblo y respetando la voluntad del pueblo en lo que el pueblo expresa cuando participa, bien sea en las elecciones o en el contacto con sus representantes populares. Bueno, pues los más altos grados de insatisfacción con la democracia que viven, que tienen, en este momento, hablando del 2023, fíjense qué triste, el 91% de los peruanos están insatisfechos con su democracia. Usted sabe, por ejemplo, que en Perú el Congreso depuso al presidente legítimamente electo y nombró una presidenta en su lugar. Otro país, Ecuador, como le decíamos hace un momento, en Ecuador 87 de cada 100 personas no están satisfechas con la democracia que tienen y habrá que ver cómo se sienten en este momento con el conflicto que su presidente, impertinente y abusivo,
generó con México al ordenar la irrupción violenta en nuestra embajada en Quito. Bueno, pues Perú es el el país con más insatisfacción con respecto a la democracia que tiene, con el 91%, Ecuador con el 87%, y si nos bajamos un poquito vemos que en México, y este es un dato importante, 61 de cada 100 ciudadanos, 61 de cada 100 ciudadanos dicen que no están satisfechos con la democracia que tenemos. Y eso es algo que los ciudadanos harían bien en reclamarle a los candidatos, ahora que andan en campaña muy giritos, prometiendo el oro y el moro, y decirles, a ver, a mí no me vengas a dorar la píldora, a mí dime de qué manera vas a operar, a trabajar, a decidir, y cómo vas a escuchar mi voz, de qué manera vas a atender mis propuestas, mis necesidades, y vas a llevar a la Cámara la representación que yo te estoy dando. Porque fíjense bien, el poder que un diputado tiene no es más que la delegación de la facultad que los ciudadanos tienen de decidir y que delegan en una persona para que en su representación vaya a la Cámara y diga lo que la gente quiere. Estamos hablando de la representación de los diputados tanto en el Congreso de Jalisco como en el Congreso Federal. Entonces, ese diputado local o federal está obligado a escuchar a la gente, porque se supone que representa a la gente, se supone que le tiene que preguntar a la gente cuál es la idea que las personas tienen con respecto a ciertas decisiones importantes del Estado, que en el Congreso se traducen en leyes que se presume deben beneficiar a los ciudadanos, pero en la mayoría de los casos los diputados nunca le preguntan a la gente. Lo mismo los alcaldes, nunca le preguntan a las personas cómo andan los servicios en las colonias y qué es lo que es urgente que atiendan para que la gente se sienta más satisfecha. Todo eso que le estoy diciendo tiene que ver con la democracia, con la forma como usted se organiza en su barrio, en su colonia, en su cuadra, en su manzana, y la forma como le hace saber a sus presuntos representantes cómo quiere usted que gobiernen y cómo quiere que decidan en el Congreso las decisiones que toman con respecto a nuevas leyes, a la reforma de leyes o a la mejora de la legislación que existe, todo pensando en el beneficio de la gente. Entonces, cuando vemos estas gráficas donde la gente dice que está insatisfecha con la democracia que vive y vemos que en México el 61% de los ciudadanos están inconformes con la democracia que vivimos o insatisfechos con la democracia, no desaproveche la oportunidad. Tiene de aquí hasta junio, hasta el cierre de mayo, las campañas terminan en todo el país el 29 de mayo, para apretarle las tuercas a los candidatos y decirles, a ver, ¿y cómo vas a hacer valer y vas a honrar la representación que yo te voy a dar para que gobiernes o para que vayas a las cámaras de diputados estatales o federal? Eso lo puede hacer usted porque usted tiene ese derecho, porque la facultad, la soberanía para mandar y decidir reside en ustedes, en los ciudadanos, pero tienen que hacérselo sentir a sus representantes en los congresos o en los gobiernos municipales, estatales y en el gobierno de la República. Bueno, ¿qué más dice el Latinobarómetro? Vamos a la diapositiva número 10, porque fíjense bien. Aquí en la diapositiva número 10 vamos a ver dos cosas muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, lo que está subrayado en verde, se refiere a México. Y si vemos lo que está subrayado en rojo, se refiere a Perú. Vean ustedes, aquí hay datos muy interesantes. Dice, esta es una medición histórica de la satisfacción que los mexicanos tienen con respecto a la democracia. Y vean ustedes, por ejemplo, en esta tabla, vean, por ejemplo, el año 2006. Ahí donde dice 2006, dice que en el 2006 el 41% de los mexicanos estaban satisfechos con su democracia. Pero vean lo que sucede en el sexenio de Felipe Calderón. Del 41 baja al 31, al 23, al 28, al 27. Y cuando se va Felipe Calderón en el 2013, la satisfacción de los mexicanos con su democracia era apenas del 21%. Si seguimos recorriendo la tabla, vemos, por ejemplo, que en el 2018 el grado de satisfacción de los mexicanos con la democracia era apenas del 16%. Eso nos da una idea muy clara
de si los mexicanos estuvieron contentos y conformes con la forma como Felipe de Jesús Calderón y Enrique Peña Nieto gobernaron el país y si esa democracia que ellos encabezaron era satisfactoria para los ciudadanos. Y luego vean la conclusión de esta tabla en lo que corresponde a los años 2020 y 2023 y se van a dar cuenta que la gráfica va en ascenso. En el 2020 el 33% se sentía satisfecho y en el 2023 aumenta al 37% y la gráfica va para arriba otra vez, aunque después de Felipe Calderón y de Peña Nieto, el grado de insatisfacción de los mexicanos con su democracia llegó a niveles verdaderamente muy preocupantes. Y finalmente, esta gráfica sí me parece preocupante, la gráfica número 12, Luis, porque esta gráfica dice, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Y en este caso, el 54% de los latinoamericanos comparten esta idea o están de acuerdo con esta idea. En México, el 56% de los encuestados dijo que no le importaría que un gobierno no democrático o antidemocrático llegara al poder si eso significaba que va a resolver los problemas. Y esto es muy delicado. Pero nos vamos finalmente, Luis, a la diapositiva 14, porque en esta diapositiva 14 dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo o no con el siguiente enunciado? En caso de dificultades, ¿estaría bien que el presidente controlara los medios de comunicación? Y vea usted lo que dice esta gráfica. Esta es una encuesta muy seria. Resulta que en El Salvador, allá donde está Bukele, el 61% dice que sí, que en caso de dificultades está bien que el presidente controle a los medios de comunicación, pero lo preocupante es que el 48% de los mexicanos también tiene una idea similar o respalda este criterio, lo cual es muy delicado porque finalmente ningún poder de ninguna naturaleza debería de controlar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tendrían que ser serios, profesionales, comprometidos en la búsqueda de la verdad y en el servicio a la verdad y a la gente, pero no pueden estar sometidos a la voluntad de un presidente. Y con esto concluimos hoy puntos y comas, una revisión de cómo se registran algunas de las pulsaciones importantes del alma de los mexicanos con respecto a las cuestiones de la participación política y la democracia. Por aquí nos veremos mañana. Por lo pronto, gracias y buenas noches. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen este miércoles 17 de abril del 2024 en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay preguntas que no nos hacemos con mucha frecuencia. Hay preguntas en las que incluso no quisiéramos enfrascarnos para no tener que dar respuestas que podrían resultar, digamos, delicadamente peligrosas para nuestro ánimo y nuestra visión que tenemos de la democracia. Es decir, no queremos meternos en camisa de 11 varas, escudriñando en algunos espacios de la democracia que son riesgosos, que sabemos que son complicados y que sabemos que representan un riesgo para todo aquello que nos da un margen razonable de seguridad. Sin embargo, cuando se escudriña en el fondo de la forma como los mexicanos y los latinoamericanos procesamos nuestra relación con la democracia, con este sistema de gobierno que la mayoría pensamos que es la mejor expresión de la voluntad del pueblo como forma de gobierno. Bueno, cuando eso sucede, inevitablemente tenemos que hacernos otras preguntas que nos resultan emocionalmente conflictivas, como por ejemplo, fíjese usted, en México, el 52% de la población jamás apoyaría bajo ninguna circunstancia un gobierno militar. En tanto que en América Latina el porcentaje de ciudadanos que rechaza cualquier posibilidad de encumbramiento de los militares en el poder público
es del 61%. Es decir, en México el 52% de la población asegura que jamás apoyaría un gobierno militar, pero en el resto del subcontinente, el 61% dice que no apoyaría un gobierno militar. Y usted sabe que esto tiene que ver básicamente con un problema que desde hace muchas décadas han enfrentado nuestros hermanos sobre todo de Centro y Sudamérica. Las dictaduras militares. Ustedes recordarán esa etapa de los años 70, cuando hubo dictaduras militares prácticamente en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Hablamos, por ejemplo, de la dictadura militar en Argentina, de la dictadura militar en Chile, una de las más salvajes y violentas que se han experimentado en la historia de la humanidad, cuando Pinochet denostó y depuso al presidente Salvador Allende e irrumpió como un presidente de facto, como un dictador de facto en Chile, y duró una buena cantidad de años allí. Hubo dictaduras también en Uruguay, en Paraguay, en Guatemala, en Bolivia, en Chile, en Colombia. En la mayoría de los países del sur ha habido dictaduras en las últimas 4, 5, 6 décadas, y eso ha blindado de alguna manera el ánimo de nuestros hermanos de Latinoamérica, que en promedio el 61% de los entrevistados en el subcontinente, desde México hasta la Patagonia, el 61% dice que jamás apoyarían un gobierno militar, en tanto que en México, donde no hemos tenido ese padecimiento de la manera tan clara como la han experimentado en Centroamérica y en el sur, el 52% de la población dice que jamás apoyaría bajo ninguna circunstancia un gobierno militar. Y usted sabe que este asunto del gobierno militar no deja de ser una tentación, incluso en este momento en que estamos viviendo en México, cuando hay muchas fuerzas que se oponen a la continuación de la Cuarta Transformación y harían cualquier cosa y darían cualquier cosa para que Claudia Sheinbaum no ganara las elecciones el 2 de junio o para que Claudia Sheinbaum no prolongara por 6 años más el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero hay una mayoría, un 52% de la población que dice que jamás apoyaría un gobierno militar en nuestro país. ¿Y este dato de dónde sale? Bueno, pues este dato es una de las conclusiones a las que llega un estudio sociológico sobre la democracia, sobre la política, que se elabora a través de una organización que se llama Latinobarómetro y que presentó sus conclusiones del Latinobarómetro 2023, en donde se observa esta conclusión. Costa Rica, por ejemplo, un país centroamericano que no tiene ejército, lidera la región como el que más rechaza un gobierno militar, con un porcentaje del 86%. Ahí lo está viendo usted en pantalla. En tanto que con un porcentaje alto de países en donde se rechaza los gobiernos militares, le siguen Venezuela y Panamá con un 78%. Y los países en los que hay menos rechazo a un gobierno militar en América Latina son Paraguay con un 31%, Guatemala con un 41%, Ecuador con 46% y Honduras con un 49%. Vemos en la pantalla la diapositiva en donde vienen todos estos detalles. Por ejemplo, el país en el que menos rechazo hay a un gobierno militar es en Paraguay. Después sigue Guatemala con el 41%, Ecuador con el 46%, según esta encuesta de Latinobarómetro. Nuestros hermanos de Ecuador, con los que ahora tenemos, con cuyo gobierno, seamos más precisos, con cuyo gobierno tenemos un diferendo fuerte de carácter diplomático, nuestros hermanos del Ecuador, un 46%, rechazaría un gobierno militar, pero hay otros, solo un 46% rechazaría un gobierno militar, lo cual está por encima del promedio, por debajo, del promedio del 61% de nuestros hermanos del subcontinente que rechazan los gobiernos militares. En tanto que 61 de cada 100 ciudadanos en promedio en Latinoamérica rechazan los gobiernos militares,
Hay países como Paraguay, Guatemala y Ecuador que el porcentaje de rechazo es muy bajo, del 46, 41 y 31%. Hay otros datos muy importantes que nos refleja Latino Barómetro 2023, porque, por ejemplo, hay otra pregunta que se plantea y que seguramente muchas personas en la mayoría de los países del subcontinente se la plantean también. Si las cosas se pusieran difíciles, ¿usted estaría de acuerdo en apoyar un gobierno militar? Si las cosas se pusieran difíciles, ¿usted apoyaría un gobierno militar, un gobierno autoritario? Bueno, pues mire, si nos vamos a la diapositiva número 6, usted verá quiénes son los que apoyarían a un gobierno militar en caso de que la situación se pusiera complicada o difícil. O sea, en un momento difícil de un país, cuando hubiese problemas muy complicados, y por supuesto uno de esos problemas complicados podría ser la inseguridad pública, la delincuencia, los abusos que se cometieran en contra de la población. Cuando se le pregunta a las personas si en situaciones difíciles y complicadas estarían dispuestos a apoyar un gobierno militar, vea usted, aún así, el porcentaje de quienes apoyarían un gobierno militar, como usted lo puede observar, es apenas del 35%. Sin embargo, hay países en donde el porcentaje es más alto. En Paraguay, el 64% sí apoyaría un gobierno militar en una situación de crisis. Lo mismo el 55% en Guatemala, el 50% en Ecuador. Y ponga usted mucha atención. 42% de las personas que fueron encuestadas en México aseguran que en una situación difícil o de crisis estarían dispuestas a apoyar un gobierno militar en México. 42 de cada 100 ciudadanos, por supuesto, siguen siendo una minoría, pero la inquietud ahí está. Esa como punzante inquietud existe por lo menos en 42 de cada 100 mexicanos que podrían estar dispuestos a apoyar a un gobierno militar en una situación difícil o de crisis. Esto lo dice el estudio Latino Barómetro 2023. Ayer una persona preguntaba que cuál era la metodología que se había utilizado para la realización de esta encuesta. Miren ustedes, les voy a explicar. Todos estos datos que estamos compartiendo con ustedes y otros que vamos a ver enseguida, todos estos datos se desprenden del estudio llamado Latino Barómetro 2023, que es una encuesta regional sobre los valores democráticos realizada por la Corporación Latino Barómetro, una institución que se dice sin fines de lucro que tiene su sede en Santiago de Chile. Para este estudio, para estas conclusiones que les estamos ofreciendo, para este estudio se realizaron 19,205 entrevistas cara a cara a ciudadanos de 17 países. Podríamos pensar que es un poquito por encima de las 1,000 personas por país, o en algunos casos serán más de 1,000 o más elevado la muestra, y en otros países más pequeños probablemente la muestra sea menor. Pero si estamos hablando de 19,205 entrevistas en 17 países, podemos pensar que en cada país se hicieron más de 1,000 entrevistas para una muestra nacional. Usted sabe, y si ha visto las encuestas que se hacen en México, por ejemplo, para la elección presidencial, verá que la mayoría de las encuestas son de 1,000, 1,200, cuando mucho 1,400 entrevistados. La calidad de la muestra, que sea representativa o no, es la que garantiza que el resultado se aproxime a la realidad en el caso de las encuestas electorales, y en este caso estamos hablando de una encuesta sobre valores democráticos. Pues bien, esta encuesta se realizó a 19,205 personas en 17 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. Y todos los encuestados fueron personas de 18 años y mayores, y el margen estadístico de error en las muestras nacionales de cada uno de estos 17 países fue en promedio del 3.0%.
Y el margen de error de la muestra total, es decir, ya incluyendo los 17 países, la muestra de los 17 países, de acuerdo con los que realizaron este ejercicio, sería del 1%. Esta es la vitrina metodológica básica que respalda los datos que estamos compartiendo con ustedes. Y mire usted, vamos a la diapositiva número 8, que plantea una pregunta muy enigmática. ¿En qué porcentaje temen los mexicanos que pueda haber un golpe de Estado en nuestro país? Un golpe de Estado. Usted sabe que en los últimos tiempos, en las últimas semanas o meses, se ha insistido mucho en el riesgo de que el Poder Judicial, en complicidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con algunos poderes fácticos como el poder de los adinerados de este país y con algunos partidos de oposición como el PAN, PRI y PRD, pudieran ser los promotores de una conjura que pudiera tratar de dar un golpe de Estado jurídico a través del Tribunal Electoral para tratar de invalidar las elecciones del 2 de junio del 2024. Es una posibilidad que no se puede descartar, considerando el duro enfrentamiento que hay en este momento entre la Suprema Corte, el gobierno de la Cuarta Transformación y el partido Morena y los diputados y senadores de Morena en el Congreso de la Unión. Es decir, existe un conflicto real. Y también saben ustedes que los que ahora son magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral llegaron ahí escogidos, por decirlo de esa manera, en ternas que presentó la Sala Superior de la Suprema, la Sala Superior de la Suprema Corte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue el que presentó esa propuesta de ternas para quienes son actualmente los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y que esos magistrados que llegaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral en su momento fueron postulados y respaldados por el Partido Acción Nacional, por el PRI y por el PRD. Entonces, el supuesto de que en México pudiera haber un golpe de Estado técnico, jurídico, en contra del resultado de la elección o en contra de un partido o en contra de la Cuarta Transformación, no es un hecho remoto, pero evidentemente este resultado de la encuesta del Latinobarómetro 2023 se hizo el año pasado, no este año. Todavía no estaba tan latente el riesgo ni tampoco la confrontación entre poderes, pero este Latinobarómetro 2023 nos dice que en México particularmente el 61% de los mexicanos que en su momento fueron encuestados sí dijeron que había la probabilidad de un golpe de Estado en México. Y en el subcontinente, en Latinoamérica, el 49% de los ciudadanos encuestados en promedio también expresaron su preocupación de que en sus países pudiera haber golpes de Estado. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de Argentina. Y el caso de Argentina, el 75% de los argentinos temen que en su país pudiera haber un golpe de Estado. En Chile, que también lo ha padecido igual que Argentina, el 74% teme que pueda haber un golpe de Estado, lo mismo el 68% en Uruguay, pero en cuarto lugar, en este terreno de los temores, está México con el 61%, algo que sabemos que desgraciadamente no está muy lejos ni remoto de que pueda suceder. Confiemos en que no suceda, que prevalezca la prudencia y que se aplique un principio de legalidad en los comicios que están por realizarse el 2 de junio, pero el riesgo existe y vemos en esta encuesta que realiza Latinobarómetro, hay un 61% de mexicanos que consideran que habría ese riesgo en nuestro país. Y luego, sobre las dudas que tiene la población con respecto a la democracia, nos vamos a la diapositiva número 10, porque ahí la pregunta es muy simple. Se le pregunta a las personas si consideran que los partidos políticos funcionan bien o no funcionan. Y vea usted nada más el altísimo número que refleja la desconfianza de los latinoamericanos. El 77% de los latinoamericanos consideran que no están de acuerdo con la afirmación de que los partidos políticos funcionan bien, o dicho de otra manera al revés,
El 77% de los latinoamericanos consideran que los partidos políticos no funcionan bien. Y vea usted, los porcentajes son altos. En Perú el 90% considera que los partidos políticos no funcionan bien. En Panamá es el 87%, en Ecuador es el 85% y en México, particularmente en México, 62 de cada 100 ciudadanos consideran que los partidos políticos no funcionan bien. Entonces, el grado de desconfianza de los mexicanos en los partidos políticos es alto porque estamos hablando de 62 de cada 100 ciudadanos. Y luego, este escepticismo también se refleja en lo que vemos en la diapositiva número 12, porque en la diapositiva número 12 lo que se plantea es lo siguiente: ¿puede o no haber democracia sin partidos políticos? Es decir, ¿podríamos funcionar como democracia sin partidos políticos? Y ahí sí, las respuestas están muy cerradas, porque en todo el ámbito latinoamericano, el 48% opinó que la democracia podría funcionar sin partidos políticos. Sin embargo, hay un 44% que dice que sin partidos políticos no podría haber democracia, como lo ven ustedes en la pantalla. Y luego, veamos, por ejemplo, sin partidos políticos no puede haber democracia. Esa afirmación es compartida por 62% de los ciudadanos de Uruguay, el 59% en Costa Rica, pero vean ustedes lo que marca con respecto a México. En México, sin partidos políticos no puede haber democracia. Solo 36 ciudadanos de cada 100 dicen que sin partidos políticos no podría haber democracia. Pero ojo, vean ustedes que el 58% de los mexicanos encuestados dicen que la democracia podría funcionar sin partidos políticos. ¿Cómo? Es algo que tendríamos que revisar, analizar y consensuar, pero esto es una lección para los partidos políticos, ya que en México el 58% la gente no considera indispensables a los partidos políticos para que la democracia funcione. Y ya sabe usted lo que cuestan los partidos políticos. Nada más este año, en México, los partidos políticos van a costar más de 10,000 millones de pesos, de los cuales por lo menos un poco más de 3,000 millones de pesos se van a gastar los partidos políticos en las campañas electorales que ya están en marcha. Pues esos partidos que salen carísimos a los contribuyentes, el 58% considera en México que la democracia podría funcionar muy bien sin la presencia de esos partidos políticos que exprimen el presupuesto que aportan los ciudadanos. Y con esto concluimos esta revisión de los datos que nos parecieron más interesantes del Latinobarómetro 2023 y que tienen que ver con la forma como los mexicanos observamos e interpretamos la democracia. Gracias. Mañana por aquí nos veremos si les apetece a ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información con rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Información útil que esperamos les sirva a ustedes para hacer una mejor ponderación sobre las decisiones que todos tendremos que tomar el día de los comicios cuando vayamos a las urnas. Hace un mes y medio que iniciaron las campañas presidenciales de manera formal en toda la República. Y una pregunta obligada es cómo tratan los medios de comunicación convencionales, y en particular la radio y la televisión, a las y el candidato a la presidencia de la República. Usted sabe que por disposición legal el Instituto Nacional Electoral le pidió, contrató los servicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que llevara un seguimiento puntual de la forma como los medios de comunicación están cubriendo las campañas de los candidatos presidenciales. Eso con el fin también de tener un registro de que en algún momento pudiese haber alguna eventual infracción a las normas
tanto por los partidos como por los mismos medios de comunicación, o la contratación ilegal de alguna pauta publicitaria que se disfrazara como ejercicio de comunicación o de periodismo. Pero lo importante también es saber de qué manera los medios procesan la presencia de los candidatos, a quién le dan cierta preferencia y cómo esa preferencia se refleja en el rumbo que llevan las candidaturas y en la influencia que las candidaturas pueden tener entre la gente. ¿Cómo tratan los medios de comunicación convencionales y en particular la radio y la televisión a las y el candidato a la presidencia de la República? Cuando estamos a mes y medio de que iniciaron las campañas formales, el monitoreo oficial en todo el país realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por encomienda del Instituto Nacional Electoral, en su más reciente reporte, el que corresponde al periodo del lunes 1 al domingo 7 de abril de 2024, ese reporte llega a una conclusión. La candidatura con más tiempo otorgado en radio y televisión fue la de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aunque la diferencia porcentual con la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, no fue de más de 5 puntos porcentuales. Usted recordará seguramente que por ahí un grupo de intelectuales orgánicos del viejo régimen firmaron un desplegado en el que pedían que hubiera equidad en el tratamiento que los medios de comunicación le dan a las candidatas presidenciales, cuando todos sabemos que la mayoría de los concesionarios de radio y televisión están volcados en favor de Xóchitl y muchos de ellos son abiertamente hostiles al gobierno de López Obrador. Lo mismo sucede con muchos de los grupos editoriales del país. Sin embargo, si analizamos y revisamos el monitoreo que ofrece la Universidad de Nuevo León, nos damos cuenta de que la diferencia entre el apoyo informativo que recibe Claudia Sheinbaum Pardo y el que recibe Xóchitl Gálvez no se diferencia más allá de 5 puntos porcentuales, algo que también podríamos explicar por una razón muy simple. Desde hace 3 o 4 meses, Claudia Sheinbaum Pardo tiene una constante ventaja y una diferencia de, en promedio, 20 o más de 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, lo que indudablemente establece que hay un mayor grado de interés de muchos medios por aquella candidata que podría ganar las elecciones el domingo 2 de junio. Otros datos relevantes de este monitoreo, que comprende una semana entre el 1 y el 7 de abril, este monitoreo refleja que de las campañas presidenciales en radio y televisión revelan que la candidata con mayor número de valoraciones positivas y negativas, la que recibió más valoraciones positivas fue Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo fue la candidata más criticada e incluso denostada en algún momento por algunos medios de comunicación. Y el partido político, fíjese usted, el partido político como partido de manera individual, el partido político con mayor número de valoraciones positivas, aunque usted no lo crea, en la televisión y la radio convencional, fue el partido Morena. Y el que tuvo el mayor número de valoraciones negativas fue el partido Movimiento Ciudadano. Percepciones que coinciden con la ubicación que los candidatos tienen y que los partidos tienen en el ánimo de los ciudadanos de la República. Hasta hoy el más actualizado registro en la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas hacía una ponderación de 60.8% de las preferencias electorales en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, por un 33.7% de Xóchitl Gálvez y un 5.5% de Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, cuando vemos los resultados del monitoreo, pues encontramos una explicación lógica, porque hay una candidata que evidentemente lleva una gran distancia de ventaja sobre los otros dos aspirantes a la presidencia. Y nada más como datos que complementan este sondeo, este monitoreo que hace la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, para el monitoreo oficial del INE, se contemplan 503 programas de radio y televisión. Eso es lo que se monitorea. 503 programas de radio y televisión en todo el país, de los cuales 489 programas son noticieros
y 10 corresponden a programas de espectáculos o de revista o de farándula, y solamente 4 de los que se monitorean son programas de debate, de opinión o de análisis político electoral. En este contexto de este monitoreo de una semana, del 1 al 7 de abril, se registraron 15,687 piezas en ese monitoreo sobre las campañas a la presidencia de la República. De esas 15,000 piezas informativas revisadas, 11,681 correspondieron a radio y 4,006 a televisión. El tiempo total otorgado a las campañas a la presidencia de la República en ese periodo, comprendido entre el lunes 1 y el domingo 7 de abril, fue de 216 horas con 32 minutos. Y en radio se dedicaron a las campañas presidenciales 163 horas con 22 minutos y en televisión 53 horas con 10 minutos. Ese es el tiempo que se otorgó a las campañas presidenciales en este monitoreo, que fue reportado por la Universidad de Nuevo León para el Instituto Nacional Electoral. Y fíjense, vamos a la tabla que está ubicada en la diapositiva número 5, y ahí vemos el resumen, el primer resumen del tiempo dedicado por partido o coalición en radio y televisión. Usted ve, por ejemplo, datos muy singulares. El partido Movimiento Ciudadano, solo como partido Movimiento Ciudadano, tiene un 14.91% de menciones de tiempo que le dedicaron la radio y la televisión en el transcurso de esa primera semana del mes de abril. 14.91%. Pero no hay que dejar de observar que el partido Movimiento Ciudadano es también el partido que más menciones negativas tuvo, y probablemente esto tiene que ver con esos escandalitos en los que han participado el gobernador de Nuevo León y Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, en donde la gente los critica por ser muy superficiales y frívolos. Es decir, Movimiento Ciudadano recibió más atención de los medios de radio y televisión, con un 14.91% la primera semana de abril, pero no fue necesariamente para su beneficio. El partido que menor atención recibió, y eso también es muy comprensible, fue el PRD, porque el PRD prácticamente no existe. En las encuestas nacionales el PRD trae 2 puntos y medio, pero en la mayoría de los casos el PRD está en el rango de los 3 puntos, muy apretadito, de tal manera que no se descarta que en los próximos comicios pierda el registro como partido nacional. Y luego, cuando observamos el caso de las dos grandes coaliciones, ahí vemos Fuerza y Corazón por México en toda la semana. La televisión y la radio en conjunto le dedicaron el 27.28%, en tanto que a la coalición Sigamos Haciendo Historia como coalición le dedicaron el 28.37%. Si usted ve, hay una diferencia mínima de apenas un punto de distancia entre una y otra coalición, un punto de ventaja nada más en favor de Sigamos Haciendo Historia, lo que desmiente en algún momento que no haya equidad en la cobertura de los medios, porque sabemos muy bien que la mayoría de los medios convencionales están más en favor de Xóchitl Gálvez que en favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues vamos entonces a la diapositiva 6, donde vemos, en la diapositiva 8, donde vemos, en la 8 vemos el tiempo dedicado por candidatura en radio y televisión a las candidatas ya en lo particular, a las personas que son candidatas a la presidencia de la República. Y mire usted, tampoco hay muchísima diferencia. El tiempo dedicado por candidato en radio y televisión en conjunto, el total, representó para Claudia Sheinbaum Pardo apenas el 41.18% contra el 37.44%. Lo que sí resulta notable aquí es que un candidato como Jorge Álvarez Maínez, que en las encuestas aparece en un lejanísimo tercer lugar, aparece en este monitoreo de la Universidad de Nuevo León con un 21.38% de atención de los medios de comunicación. Y cuando vemos el tiempo dedicado por candidato, en particular en la radio y en particular en la televisión, también observamos que no hay mucha diferencia, porque fíjese, solamente en radio, haciendo un recuento del monitoreo en radio, Claudia Sheinbaum Pardo tiene 41.57%
contra el 38.26% de Xóchitl Gálvez. En tanto que en el monitoreo exclusivo de televisión en este mismo periodo, vemos que Claudia Sheinbaum ahí sí tiene un poco más de distancia, tiene 39 puntos contra 34 de Xóchitl Gálvez, lo que significa una diferencia de 5% más de atención que en televisión recibió Claudia Sheinbaum durante la primera semana del mes de abril. En tanto que Jorge Álvarez Maínez también sorprende, porque en esa primera semana recibió la atención del 25.47% del tiempo dedicado a los candidatos presidenciales. Es decir, mediáticamente a Jorge Álvarez Maínez no le ha ido mal, pero el problema es que muchas de las menciones que se hacen sobre él en radio y televisión han sido, de acuerdo con este monitoreo, menciones negativas que no le han ayudado mucho para incrementar la buena percepción entre la gente, entre los ciudadanos. Y si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 13, nos vamos específicamente a ver cuánto tiempo le han dedicado a los candidatos en noticieros radiofónicos y televisivos. Es decir, en específico, lo que se ha hablado de ellos en programas informativos, en programas noticiosos. Bueno, pues de acuerdo con este monitoreo, Claudia Sheinbaum Pardo tendría el 41% y Xóchitl Gálvez habría recibido la atención del 37% de todas estas oportunidades que tuvieron de salir en medios. Es decir, tampoco es grande la diferencia, de 37 a 41, estamos hablando apenas de una diferencia de 4%. Y Jorge Álvarez Maínez aparece allí con un 21.51%. Esto es muy importante porque este monitoreo, hecho de manera muy puntual y muy rigurosa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, los famosos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues de alguna manera despeja totalmente la idea, deja sin efecto esa idea que algunos pretenden promover, en el sentido de que Claudia Sheinbaum está recibiendo un apoyo desproporcionado y muy por encima del de Xóchitl Gálvez, y que probablemente por eso la candidata de Morena tiene una posición tan privilegiada en las encuestas. Pero si lo vemos aquí en términos porcentuales, nos damos cuenta de que en el total del tiempo que han recibido en noticieros informativos, en espacios informativos, no hay mucha diferencia entre una y otra. 41 contra 37%. Bueno, y luego si ya lo vemos específicamente en el tiempo que les han dedicado en noticieros de radio, también la diferencia no es mayor. 41 contra 38, apenas 3 puntos de diferencia. Y en el caso de la televisión, vemos que la diferencia aquí sí es de 5 puntos, un poquito menos de 5 puntos porcentuales en televisión, pero también esto sirve para demostrar que en los hechos concretos no hay alguna particular preferencia entre los radiodifusores o los concesionarios de televisión para apoyar o abrigar la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que vemos en este registro es lo que de manera natural se tiene que observar. Hay una candidata que tiene una enorme ventaja en las encuestas y por lo tanto de manera natural recibe mucha más atención, aunque no es mucha porcentualmente según este monitoreo, sobre la candidata que va en segundo lugar. Y también en los programas de debate y de análisis y opinión fue Claudia Sheinbaum Pardo la que recibió mayor atención en radio y televisión en el periodo monitoreado, aunque por lo que vemos aquí no hay mucho en las estaciones que fueron monitoreadas. Ustedes recordarán que cuando hablamos sobre la metodología de este monitoreo, decíamos que se monitorearon 503 programas de radio y televisión, 503, pero por lo que vemos en el resultado de este monitoreo de esta primera semana, no hay muchos programas de análisis en México, porque los números que nos ofrece en los programas de debate y opinión, fíjense nada más, 1 hora, 24 minutos en toda la semana, en programas dedicados al debate, a la opinión y al análisis, lo que también muestra que hay una enorme pobreza en cuanto a este tipo de programas, tanto en radio como en televisión, porque en más de 500 programas monitoreados, que solamente se le haya dedicado en una semana 1 hora 24 minutos
al debate y al análisis y a la opinión sobre los candidatos y sus propuestas, parece bastante pobre. Pero en este escenario, vea usted, qué curioso, en este escenario de los programas de análisis y debate, Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 46.64% y Xóchitl Gálvez tiene el 46.39%, están prácticamente empatadas. Y allá en un remoto tercer lugar está Jorge Álvarez Maínez con el 6.97%, lo cual significa que en términos de interés de aquellos que analizan y observan con más detalle la campaña presidencial, Jorge Álvarez Maínez no despierta mayor interés en la gente que hace este tipo de programas en la radio y la televisión. Es decir, es un tercer convidado que no pinta, que no marca, y que la contienda presidencial pues sigue definida básicamente entre dos candidatas que son las que verdaderamente pueden aspirar a ganar el domingo 2 de junio. Y ya nada más, para terminar, el tiempo y porcentaje de transmisión por candidatura en programas de debate se lo acabamos de mostrar, pero le mostramos las valoraciones por candidaturas en radio y televisión. Vea usted qué interesante. En la diapositiva número 19 vemos, por ejemplo, que en radio, Claudia Sheinbaum Pardo recibió, en ese periodo que monitorearon del 1 al 7 de abril, recibió 56 menciones positivas, más que ninguno de los otros dos candidatos. Nada más que hay un problema también aquí, que en contraste con esas 52 menciones positivas, las menciones negativas con respecto a Claudia fueron 76 en el mismo periodo. Es decir, fue más lo que le pegaron a Claudia que lo que la apoyaron en estaciones de radio. Y a Xóchitl Gálvez no le fue mejor, pero le fue menos mal. 40 menciones positivas y 64 menciones negativas. Al que de plano sí le fue muy, pero muy mal, como le decíamos desde el principio, fue a Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Fíjese nada más, 5 menciones positivas sobre Jorge Álvarez Maínez contra 56 menciones negativas que fueron registradas en este monitoreo realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en televisión tuvieron menos espacio, menos participación, porque con respecto a las menciones positivas, ahí sí Claudia Sheinbaum Pardo se fue muy lejos, con 36 menciones positivas y solamente 4 negativas, en tanto que en el monitoreo solamente aparece una opinión favorable a Xóchitl Gálvez y 4 opiniones negativas a Xóchitl Gálvez. Y con esto completamos este programa de puntos y comas que nos sirve para ver algo que es muy importante. A pesar de que no hay una gran diferencia entre la cobertura que la radio y la televisión convencional hacen de Claudia Sheinbaum y de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, definitivamente, a pesar de que la cobertura es muy pareja, esto no le ha permitido a Xóchitl Gálvez acortar distancia con Claudia Sheinbaum, quien sigue manteniendo una ventaja verdaderamente muy grande en rumbo a la contienda presidencial. Ya le decíamos a ustedes que hoy, en el más actualizado registro de la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, el promedio, la ponderación promedio que hoy tiene Claudia Sheinbaum es una preferencia del 60.8% contra un 33.7% de Xóchitl Gálvez y apenas un 5.5% de Jorge Álvarez Maínez. A través de este monitoreo nosotros podemos observar cómo se están procesando las campañas políticas en la República. Gracias, buenas noches, mañana por aquí nos vemos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. De repente surgen informaciones que ubican con mucha claridad el tono y la precisión que tienen las campañas de algunos candidatos con respecto
a las promesas que hacen o a los supuestos compromisos que asumen con la gente que se presumiría quieren gobernar o quieren representar, según sea el caso, se trate de diputados, senadores, de diputados locales o federales o de senadores, o se trate de candidatos a alguna alcaldía en la Ciudad de México o a alguna presidencia municipal en alguno de los 32 estados de la República. Cuando muchos candidatos salen a pedir el voto y hacen una serie de promesas que en ocasiones son verdaderamente desproporcionadas, nos damos cuenta de dos cosas: que no conocen muy bien la ley, ni las atribuciones, ni las responsabilidades que están buscando, y que también es muy fácil decirle mentiras a la gente, aunque las mentiras que digan nunca se van a reflejar en una gestión de gobierno. Por allí andan la mayoría de los candidatos de todos los partidos políticos que buscan ganar alguna presidencia municipal o alcaldía, prometiendo a los ciudadanos las perlas de la Virgen a cambio de sus votos. Algunas promesas llegan a los extremos de la desmesura, cuando en realidad sus responsabilidades son muy concretas, básicas, vinculadas a las necesidades más cotidianas de los habitantes de las poblaciones o ciudades que pretenden gobernar, como lo deja muy claro la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, correspondiente al primer trimestre de 2024, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer apenas este jueves 18 de abril del 2024. Además, las responsabilidades de los presidentes municipales son muy específicas, como lo advierte la fracción tercera del artículo 115 constitucional, que define que todas las áreas de los servicios públicos básicos elementales deben ser atendidas por los alcaldes y sus ayuntamientos. Y muchos candidatos se pasan la campaña exhibiendo su ignorancia y diciendo mentiras, pues algunos ofrecen construir obras faraónicas, programas asistenciales de apoyo a diferentes segmentos de la sociedad, becas, libros, uniformes, zapatos, enseres deportivos, tinacos para el agua, además de regalar una gran variedad de objetos, algunos útiles, pero la mayoría inútiles, que terminan tirados en la basura. ¿Cuáles son esos servicios que los presidentes municipales están obligados a atender? Los que específicamente les obliga la ley. Bueno, están muy claros en el artículo 115 constitucional, que dice: son responsabilidad de los ayuntamientos la prestación, el cuidado, la preservación y el mejoramiento de los siguientes servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento y su mantenimiento, por supuesto, y la seguridad pública, en particular lo que corresponde a las policías preventivas municipales e incluso también las tareas de tránsito en los municipios. Eso es específicamente lo que la ley contempla que deben atender quienes se postulan o son postulados para ser candidatos a presidentes municipales. Y si usted escucha los discursos que le disparan los candidatos a la gente, se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos no son muy claros y muy precisos en cómo van a atender todos estos servicios que son fundamentales para la gente. Explica el mismo artículo 115 constitucional que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso, tratándose de la asociación de municipios de 2 o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos. Es decir, para hacer en algún momento acuerdos entre municipios que son de 2 estados diferentes, como sucede, por ejemplo, en la región de La Laguna, donde Durango y Coahuila tienen una relación muy estrecha y colaboran en muchos aspectos. Para ese tipo de acuerdos, los municipios necesitan tener la autorización de los congresos estatales. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario,
podrán celebrar convenios con el gobierno del estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio. ¿Esto qué significa? Significa algo muy concreto. Por ejemplo, es muy común que cuando hay varios municipios conurbados, como sucede en algunas zonas metropolitanas como la de Guadalajara o la de Monterrey, se puedan hacer convenios para que varios municipios trabajen juntos en una policía intermunicipal. O se pueden hacer acuerdos para que los municipios lleguen a algún convenio de colaboración con la policía estatal, tratando de hacer más eficiente el servicio. Pero todo eso, cuando se traslada fuera de un estado, tiene que tener la autorización del Congreso. Y también, por ejemplo, como hay casos, como en la zona metropolitana de Guadalajara, donde los municipios conurbados, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, llegan a un convenio en donde operan juntos y sostienen juntos un sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado que le da servicio a todos los municipios. Es decir, cuando un municipio siente que no tiene la capacidad suficiente o que funcionaría mejor porque el área conurbada está muy densamente relacionada, pues pueden hacer convenios. Pero fíjense ustedes, convenios en servicios que son básicos, como el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, los mercados y centrales de abastos, los panteones, los rastros, las calles, los parques y jardines y su equipamiento y su mantenimiento, y la seguridad pública con la policía preventiva municipal, que además puede asumir las funciones de tránsito. Usualmente, la mayoría de los municipios en los estados le ceden sus facultades en materia de tránsito a una dependencia estatal que puede ser una Secretaría de Movilidad y Transporte o una Secretaría de Tránsito o una dependencia, un departamento que opera en las cuestiones de tránsito en todo el estado. Pero las cuestiones de tránsito y de vialidad son asuntos que también le confiere la Constitución a los municipios de todo el país. Entonces, cuando llegue por ahí el candidato que quiere ser alcalde o que quiera ser presidente, dígale, a ver, señor, no me venga usted a hablar de propuestas faraónicas y desmesuradas. A mí dígame concretamente cómo le va a hacer para que estos servicios básicos con los que yo tengo contacto todos los días funcionen de manera adecuada. Esa es una de las exigencias que los ciudadanos debemos hacerle a aquellos que pretenden, según ellos, servirle al pueblo a través de algún ayuntamiento. Pues bien, entre enero y marzo del 2024, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al primer trimestre de 2024, es decir, es lo último que se ha escudriñado en el ánimo de la gente. Escuche usted lo siguiente, esto a muchos políticos les puede parecer una trivialidad porque así son de frívolos, pero el 77.5% de la población de 18 años y más que fue encuestada en todo el país considera que los baches en calles y avenidas es el principal problema que padecen en su ciudad. O sea, ¿cuántas veces escucha usted, por ejemplo, que un candidato a alcalde dice, vamos a invertir 20,000, 30,000, 40,000 pesos para en este trimestre dejar resuelto para siempre en la mayor medida posible que las calles del municipio estén todas pavimentadas con concreto hidráulico para que no haya tantos baches en la ciudad? Muy raro que alguien hable de algo así. Otro dato muy importante, el 62% de los encuestados dijo que el principal problema eran las fallas y las fugas en el suministro de agua potable, algo que también fastidia mucho a los usuarios cuando este servicio es muy deficiente en casi todas las ciudades del país. Y el 54.8% dijo que el alumbrado público insuficiente era el principal problema. Si nos vamos a la diapositiva número 5, veremos ahí los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, que también tiene un capítulo orientado a escudriñar qué es lo que el ciudadano piensa con respecto a los servicios básicos, a los servicios municipales que los ayuntamientos y los presidentes municipales están obligados por ley
¿Y qué ley mayor puede haber que la Constitución? Están obligados por la Constitución a atender estos servicios. Ahí ven ustedes en esta gráfica baches en calles y avenidas, el 77%. En marzo del 2024, el 77.5% considera que es el principal problema en su ciudad, en su pueblo, en su municipio. En segundo lugar, las fallas y fugas en el suministro de agua potable. En tercer lugar, el alumbrado público ineficiente. Y luego, la delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, donde usualmente los municipios, los ayuntamientos deberían de pedirle a los gobiernos estatales o incluso al gobierno federal algún tipo de convenio para combatir con mayor eficacia esos problemas. Pero si usted se fija, la siguiente barra dice calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, un asunto de movilidad, un asunto de tránsito que los municipios están obligados a atender. Las coladeras tapadas por acumulación de desechos que cuando llueve, y ojalá que llueva pronto, provocan inundaciones. Y si vemos la lámina siguiente, la número 6, vemos otras preocupaciones que la gente tiene en los municipios. ¿Como cuáles? Bueno, pues el servicio de transporte público deficiente. El 37.3% de los encuestados considera que ese es un problema que debe de atenderse con urgencia. Parques y jardines descuidados. Ahora la mayoría de los ayuntamientos en el país les ha dado por concesionar ciertos servicios a ciertas empresas privadas, como parques y jardines, que finalmente terminan muy descuidados mediante ciertos convenios. Las cúpulas de los ayuntamientos, los alcaldes o los regidores reciben alguna mordida por allí y a cambio de eso entregan la concesión de parques y jardines, y eso significa que el que tiene la concesión no se siente obligado y entonces aquello es un desorden y los parques y jardines están descuidados. También hay deficiencias en la red pública de drenaje, que es otra preocupación de la gente. Yo lo que le muestro estas tablas por una razón, para que usted se dé cuenta de aquello que los candidatos deben comprometerse a atender. Que cuando usted le pregunte al candidato, oye, a ver, está muy bien, te echas un rollo muy bonito y según tú eres muy listo y muy inteligente y tienes un enorme ánimo de servicio, pero usted dígale, a ver, no, a mí no me quieras marear con un rollo de esta naturaleza. A mí dime exactamente en estos problemas que son los que a mí me preocupan, ¿cómo los vas a resolver? ¿Por qué? Porque esto es lo básico, es lo esencial, para que no le digan mentiras y para que tampoco le anden ofreciendo cosas que no pueden cumplir, porque además no está en la ley que las puedan cumplir. Bueno, pues mire usted, vamos a otro asunto. Por ejemplo, en marzo del 2024, este es el último dato, fíjese nada más, solo el 34% de la población de 18 años y mayores que fue entrevistada, solo el 34% consideró que sus gobiernos municipales eran algo o muy efectivos para resolver los problemas más importantes que aquejaban a sus ciudades. 34%, imagínese usted, estos ayuntamientos en el país están reprobados, la mayoría, porque solamente el 34% de los ciudadanos considera que hacen bien su chamba. Y las ciudades o alcaldías donde mejor se percibió el trabajo de sus gobernantes fueron las siguientes en el ámbito nacional. Benito Juárez en la Ciudad de México con 67% de aprobación. Nuevo Laredo en Tamaulipas con el 61.1% y Mérida, Yucatán con el 57.1%. Las ciudades donde menos se percibió la efectividad de las autoridades, escuche usted, fueron las siguientes. En Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, solo 13 de cada 100 ciudadanos dijeron que su gobierno servía para algo. En Fresnillo, Zacatecas, solo el 14% de la población considera que su gobierno municipal tiene algún sentido, y Naucalpan de Juárez en el Estado de México con el 16%. Si vemos entonces, fíjese usted, la diapositiva número 8, vamos a notar algo muy importante. Ahí ve usted los números de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción que tienen los ciudadanos con respecto al trabajo que han realizado sus alcaldes? Y si usted se da cuenta, los promedios son muy bajos. Miren, nada más 2 se salvan. El alcalde de Benito Juárez con el 67%
y la alcaldesa de Iztapalapa con el 50.4%. Todos los demás, los 14 restantes, están reprobados porque están por debajo del 50%. Y ahí usted ve los números tan pobres que tienen unos y otros. Por ejemplo, el alcalde de Iztacalco recibió una aprobación del 18%, el de Azcapotzalco 20%, y el de Magdalena Contreras apenas 23%, lo mismo que el de Xochimilco. Y vea usted el dato, el promedio nacional de la gente que piensa que sus alcaldes están haciendo bien su trabajo, el promedio en el país es de 34%. Y ahí puede usted ver que por lo menos, fíjese usted, 12, bueno, digamos que no 12, por lo menos 10 alcaldes de la Ciudad de México están por debajo del promedio mínimo que reciben de reconocimiento y de aprobación en el país, que de cualquier manera es un promedio muy bajo, están reprobados. Y luego tomamos este caso porque es la zona metropolitana más grande, pero si nos vamos a la zona metropolitana de Guadalajara, no le va mejor a los alcaldes de la principal zona metropolitana del occidente del país. El que tiene el más alto promedio de aprobación sobre la efectividad de su gobierno es el de Zapopan, apenas con un 39.7%. Pero ahí anda el alcalde, queriéndose reelegir, cuando la gente solamente le reconoce una efectividad del 39.7%. Y luego por ahí el de Tlajomulco tiene 36.7%, y de ahí para abajo los alcaldes de Guadalajara. Por ejemplo, fíjese usted, Pablo Lemos Navarro es el alcalde de Guadalajara con licencia, y anda bien acelerado que quiere ser el próximo gobernador de Jalisco. Esta encuesta nacional que hace el INEGI dice que solo 26.3% de los habitantes de Guadalajara en este momento consideran que su gobierno municipal ha hecho bien su chamba. 26 de cada 100. Y sin embargo, ahí anda Pablo, que quiere ser gobernador de Jalisco. El candidato de Zapopan de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangé, con un 39.7% de aprobación sobre la efectividad de su trabajo, también anda queriendo reelegirse. Igual la alcaldesa de Tlaquepaque con 27%, el de Tonalá con 26%. Por eso es muy importante que usted tenga una idea muy clara de lo que les debe de exigir a esos políticos, para que cuando lleguen con su rollo no lo mareen y les digan, no, a mí concretito, aquí tenemos este y este problema, es tu responsabilidad esencial y quiero que me digas cómo le vas a hacer para cumplir. Bueno, ¿qué más? Bueno, también es muy importante, y sobre todo para los que andan ahorita en la procesión, que tengan una idea más o menos razonable de cuál es la forma como los ciudadanos se enteran, por ejemplo, de un problema tan grave en el país como el de la seguridad pública. Resulta que el 58% dice que se entera de los problemas de seguridad a través de la televisión convencional, de la televisión abierta. Pero ahí hay un dato muy interesante. Con 5% menos, con el 53%, fíjense qué sorpresa, la gente dice que se entera de los problemas de seguridad a través de la red social Facebook. Luego, el 53% dice que en la comunicación personal en el entorno de su vivienda, y otro 25% dice que a través de Internet, incluyendo páginas, periódicos y revistas y la red YouTube, y solo el 21.3% a través de WhatsApp. Pero si nos movemos un poquito a la diapositiva 12, nos vamos a dar cuenta de que hay situaciones que verdaderamente se han convertido en situaciones dramáticas para muchos medios de comunicación. Porque fíjese usted, solo el 19% se entera de los problemas de seguridad escuchando los noticieros de radio. Solo el 19%. En tanto que solo el 7.4% lee periódicos o revistas en papel para saber lo que pasa en su ciudad, lo cual ya nos da una idea muy clara de que las audiencias y los lectores andan en otra parte y no es necesariamente en los medios convencionales. Y nada más para terminar, para que usted diga, bueno, ¿y de dónde y cómo salen todos estos datos? Porque usted tiene derecho a saberlo. Bien simple, mire. En la diapositiva 13 tenemos la vitrina metodológica de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública,
que es de donde salen los datos que le comparto. Esta encuesta se levantó entre el 23 de febrero y el 15 de marzo de este año, por supuesto. Se hizo en una muestra para que tengan una idea muy clara de lo fuerte que es esta encuesta, de lo certera que puede ser. Esta encuesta, en esta encuesta se entrevistaron 27,850 personas en sus viviendas, cara a cara, ¿sí? Y entonces esta vivienda con personas mayores de 18 años se hizo también, por ejemplo, en 90 ciudades de la República, ¿sí? Y además en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Que sirvan los datos que le compartimos aquí en Puntos y Comas para que cuando lleguen por ahí los candidatos, les diga, a ver, a mí concretito y clarito, dime cómo vas a resolver el asunto de los servicios públicos fundamentales si tú dices que quieres ser mi alcalde o mi presidente municipal. Y así apriételos y exprímalos para que no le digan mentiras o por lo menos para que se pongan a estudiar y sepan muy bien qué responsabilidades van a tener que enfrentar si llegan a ganar la elección. Gracias. Por aquí nos encontraremos el lunes en Puntos y Comas. Buenas noches.